Existen jugadores que nacen con una técnica prodigiosa y unos pocos que la acompañan con una inteligencia de matemático. Esta es la historia del que para muchos es el jugador más infravalorado de la historia, uno de los mejores 5 que han existido y sin dudas una de las leyendas más grandes del Barcelona. Registros de la historia de Sergio Busquets, el jugador más inteligente. Sergio Busquets Burgos es un futbolista español nacido el 16 de julio del año 1988 en la localidad de Sabadell, en Barcelona. El jugador creció en Badia del Valles y sus primeros pasos los dio en el Unión Fútbol Barbera, Unión Esportiva Lleida y Javac de Terrassa, aunque en el año 2005 lo fichó el Fútbol Club Barcelona para su cantera. El jugador pasó por las categorías inferiores, la primera de ellas fue el Juvenil B, la temporada posterior ascendió el Juvenil A en 2006. Otra temporada más tarde promocionó al Barça B, que estaba dirigido por Pep Guardiola y que ascendió al filial a Segunda División B. También durante esta última campaña, Busi debutó con el primer equipo a las órdenes del entrenador Frank Rijkaard durante la Copa Cataluña, donde llegó a tener unos minutos en la victoria frente al Español. El que fue su entrenador en tercera división, con el que había logrado el ascenso, Pep Guardiola, fue ascendido al primer equipo tras la marcha de Frank Rijkaard. El técnico español fue elegido por la directiva encabezada por Joan Laporta y Berigi Stein como director deportivo. Decidieron que el técnico había hecho méritos suficientes como para dirigir el primer equipo. La temporada 2008-2009 fue importante para Sergio Busquets, ya que Guardiola decidió que tanto él como el delantero Pedro Rodríguez tuvieran minutos en el primer equipo. Ambos jugadores acabaron siendo importantes para una etapa en la que prácticamente lo ganaron todo a nivel de clubes. En el caso del mediocentro, su debut fue contra el Racing de Santander el 13 de septiembre de 2008. A partir de ahí, Busi fue entrando más en la dinámica de los partidos del primer equipo. Tanto fue así que poco a poco iba desplazando del puesto de pivote a un centrocampista de la talla de Yaya Traoré. Ese mismo año, el equipo azulgrana se adjudicaría el primer triplete de su historia, es decir, ganaría la Liga, la Copa y la Champions. La final de la Copa del Rey fue contra el Athletic Club de Bilbao, al que vencieron por 4-1, en el estadio de Mestalla. Por otro lado, el Barça en Europa tuvo unas eliminatorias complicadas, especialmente en Stamford Bridge contra el Chelsea, que de no ser por el famoso Iniestazo, el club catalán no hubiera podido jugar la final de la Champions en Roma frente al Manchester United de Ferguson y Cristiano Ronaldo. En esa final, Busquets jugó todo el partido y el Barcelona venció con autoridad al equipo inglés por 2-0. La temporada 2009-2010 fue especial para el centrocampista. Ya consolidado en el primer equipo, el de Badia del Valles fue cobrando mayor protagonismo en la plantilla. En esa campaña se terminó por completar el denominado sextete, que derivaba de los 3 primeros títulos de hacía una temporada. El primero de ellos fue la Supercopa de España, en la que derrotó al Athletic Club de Bilbao por un global de 5-1. Posteriormente llegó la Supercopa de Europa frente al Shakhtar Donetsk. Un gol de Pedro en la prórroga a pase de Messi decidió el trofeo para el Barcelona. Unos meses más tarde llegaría el definitivo Mundial de Clubes, que enfrentaría al Barça contra Estudiantes, al que vencerían por 1-2. Con los 6 títulos conseguidos, lo siguiente era cerrar el círculo con los campeonatos que aún quedaban por disputar, aunque el Sevilla y el Inter de Milán eliminarían a los de Guardiola en octavos de final de la Copa del Rey y en semifinales de la Champions, respectivamente, aunque conseguirían revalidar el título de la Liga. Al acabar la temporada, Busquets recibió la llamada de Vicente del Bosque para formar parte de la selección española. La Roja tenía que jugar en Sudáfrica el Mundial del 2010. La derrota ante Suiza en el primer partido obligaba a la selección a ganar el resto de partidos si quería clasificarse. Una vez en las eliminatorias, España venció a Portugal, Paraguay, Alemania y en la final a Holanda. De esta forma, la selección española consiguió su primer mundial, con un Sergio Busquets que lo jugó prácticamente todo, junto a sus compañeros de toda la vida, Xavi Hernández y el que sería el héroe de la final, Andrés Iniesta. La temporada 2010-2011 fue también especial, ya que Sergio reforzaría su autoridad en el centro del campo, al no tener un relevo que lo dosificara en el equipo. La marcha de Yaya Traoré dejó en evidencia que no hay futbolista que sustituya al de Badia del Valles. Durante la campaña, los méritos que tuvo el equipo fue golear al eterno rival el Real Madrid en el Camp Nou por 5-1, y la consecución de la Liga y la Champions que volvieron a enfrentar al Barça contra el Manchester United, aunque esta vez el resultado sería de 3-1 en Wembley, y así Sergio Busquets conseguiría su segunda Champions.
Las siguientes campañas estuvieron marcadas por la marcha de Pep Guardiola. Su primer sucesor en el cargo era Tito Vilanova, que había sido el segundo de Pep hasta la fecha. Sin embargo, la enfermedad de Tito afectó a un equipo que ganó la Liga de los 100 puntos, pero que no pudo competir en Europa ante el Bayern de Múnich, que goleó a los catalanes por un global de 7-0. Después de Tito, llegó la etapa del Tata Martino. Con el técnico argentino se perdió la Liga contra el Atlético de Madrid en el último partido en el Camp Nou. El Atleti también eliminó al Barça en cuartos de final de la Champions, y en la final de la Copa del Rey en Mestalla, un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo venció por la mínima al conjunto culé. La temporada 2014-2015 fue la revolución. El club pretendía conservar a los jugadores importantes de la era Guardiola, con los que cosechó una de las épocas más gloriosas del club. Nuestro protagonista Sergio Busquets, Leo Messi, Gerard Piqué y compañía tendrían los refuerzos de jugadores importantes como Iván Rakitic, Claudio Bravo o Marc-André ter Stegen. Con todos ellos y el entrenador Luis Enrique Martínez se llegó a ganar el segundo triplete de la historia del club, incluyendo una victoria en la final de Champions ante la Juventus de Turín por 3-1. Luis Enrique estuvo 3 cursos en el Barça, en los que ganó 9 de los 13 títulos disputados. Con la marcha del técnico español confirmada, el Barcelona nombró a Ernesto Valverde, con el que en 2 temporadas ganó 2 ligas y una copa. En la temporada 2018-2019, el Barça iba encaminado a conseguir los 3 títulos más importantes, pero las derrotas ante el Liverpool en Champions y ante el Valencia en Copa del Rey provocó que el equipo de Valverde ganara únicamente la liga. En las siguientes campañas veríamos un claro decaimiento del equipo culé, que tras humillaciones como el 8-2 ante el Bayern, también verían la salida del jugador más importante de la historia del club, Leo Messi. A todo esto, Bussi tuvo que ponerse el equipo al hombro y fue nombrado como el primer capitán del equipo. Busquets es intocable para la escuadra azulgrana. Actualmente está ayudando a sacar un Barça de una crisis deportiva y financiera, además de estar apoyando y guiando a los más jóvenes en la transición generacional que está empleando el equipo de Cataluña. Sergio Busquets, un jugador incomprendido, inteligente pero muy infravalorado. Muy seguramente cuando se retire nos daremos cuenta del bestial jugador que vimos. Sin lugar a dudas, una leyenda viviente que quedará en las páginas más gloriosas de los registros futboleros.